Hola amigos de este bello arte que es la orología. Aquí estamos con varios relojes de bronce. Este quizá fue uno de los primeros, yo creo que el primer reloj de bronce que pasó por el canal. Antes que este Capitán Willard de bronce, ya tenía en mi colección un San Martín de bronce que lo había disfrutado mucho y que había nacido al calor, no nos engañemos, del éxito que había tenido Tudor con su lanzamiento del Tudor en bronce, pero no nos adelantemos. Hablando con un compañero de grupo relojero, nos hacíamos eco de que hoy en día ya el bronce cada vez está adquiriendo unos tonos más dorados. Estuvimos hablando, había quien decía que se trataba de latón y no, la cuestión es que son bronce, pero el bronce, como todos sabemos, es estaño y cobre, que no me salía, pero también puede tener componentes alumínicos, lo que le daría estos tonos tan agradecidos. Curiosamente, yo cada vez pues disfruto más de los relojes en tonos dorados. Antes, la verdad sea dicha, no los podía ni ver. Era una cosa que yo creo que con el tiempo, pues las personas vamos evolucionando y sí, ¿qué voy a decir? Pues que los tonos dorados en los relojes cada vez me resultan más atractivos. Como lógicamente el oro está subiendo como la espuma, el otro día veía un vídeo de Danny Nichols que decía: vendan sus Rolex y compren relojes de oro, y no sé cuánto tenía el vídeo, tenía unos añitos o un año, pero tenía bastante razón, ya que el oro ha duplicado su precio en el último año. Pero no vamos a hablar de oro, sino de relojes de bronce. En concreto, pues me va a dar la excusa esta edición especial. El otro día hablábamos que todos eran ediciones especiales, pues sí, aquí estamos con un reloj Vario, edición especial porque se han cumplido los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, edición especial. Y también estaríamos aquí con otro reloj que luego veremos que también es una edición especial. Afortunadamente, Paddy's Dive no nos da una edición especial, ¿vale? Esta es una edición muy común, pero de un reloj que yo creo que ha podido ser el reloj de bronce más barato y que nos ha servido de gama de entrada a todos o a muchos de nosotros en el mundo de los relojes de bronce. Y es que el bronce tiene algo especial porque varía con el tiempo. Luego veremos un reloj de estos nuevo. Y este, que ya tiene unos añitos, me lo he llevado al mar, me lo he llevado, pues en definitiva, a hacer alguna actividad acuática. No nos va a defraudar, pero el reloj cambia y cambia mucho. Y esto es curioso y es uno de los atractivos del bronce, no nos vamos a engañar. A la gente le gusta que el reloj vaya madurando en su muñeca. A mí la pátina excesiva, la verdad es que me parece un poco demasiado. Ya cuando el reloj adquiere tonos verdes, para mí es exagerado. He visto cositas por ahí que desde luego parecen relojes mugrosos para tener su encanto. No os digo que no, pero desde luego yo no lo llevaría en la muñeca, aunque también hay marcas como Oris que dicen que lo mejor y lo que recomiendan para sus relojes es que lo dejen envejecer y que esa pátina además supone una protección. Pues bueno, yo no sé hasta qué punto, cuando este reloj ya está empezando a tomar tonos verdes y quizá pues algún día lo lave. Hay ahí las mil historias de lo que, como yo lo lavaría con vinagre, ¿vale? Pero hay gente que dice que la mejor forma de lavarlo es con ketchup. Yo todavía no me voy a atrever a lavarlo con ketchup. No sé, me parece un poco excesivo pringar el reloj en ketchup. Un poquito de vinagre, un cepillo de dientes y la pátina se va, ¿vale? Pero sí, yo creo que es muy curioso que de estos relojes de bronce, que yo creo que salieron pues muy influenciados por el éxito del Tudor, pero la gente se piensa que Tudor fue quien volvió a popularizar el bronce y no es así. Yo creo que donde fue el retorno del bronce fue gracias al Panerai, el Panerai Bronzo, que allá por el 2011 estaba haciendo unas cosas que estaban cambiando el paradigma. La década de los relojes gigantes en la muñeca. Ahí estaba ese Panerai Bronzo, un pedazo bicho del copón encima, con esa estética tan particular de Panerai, que son relojes prácticamente de estilo cojín, por lo tanto en la muñeca se veía gigante, pero era lo que nos gustaba en la época. Relojes
bastante contundentes y la verdad es que quedaban muy bien, sobre todo en muñecas grandes. Yo, mira, tengo una muñeca medianamente grande, pero tampoco es que me parezca que los relojes de tipo Panerai hoy en día sean una buena alternativa porque sí que me parece muy grande. En este caso lo que estamos es ante el sentido opuesto. La iniciativa que tomó Vario en su día, que he estado hablando, por cierto, con Iván, que es el CEO de la marca, fue la de buscar un nicho de mercado en el que no había tanta competencia, porque sí que es cierto que divers, todas las marcas hacen divers y en definitiva es muy difícil competir y sacar un diver que vaya a aportar algo nuevo. Sin embargo, Vario ha triunfado dándonos, yo creo que 3 bloques de relojes. Por un lado estarían los relojes basados en la Primera Guerra Mundial, todos esos relojes que son tan atractivos. Luego, para mí, quizá donde Vario adquiere su verdadera relevancia es en esos relojes Art Deco, en concreto el Vario Versa, que a mí me gusta mucho, naturalmente nos va a recordar al reverso, ¿vale? Pero con sus características propias. Obviamente el reloj tiene 2 caras. El reverso, pues por supuesto, puede tener 1 o 2 caras. Gira como el reverso, un reloj fantástico, pero con su propia geometría. Y eso está muy bien. Y luego el Empire, que en definitiva lo que nos da es un reloj de época, un reloj de entreguerras, un reloj Art Deco, que es tan bonito y que cada vez me gustan más. ¿Quién me iba a decir a mí que me habían gustado siempre los divers, relojes contundentes, que cada vez aprecie más esta relojería elegante, relojería sutil? Y yo creo que es simplemente porque me estoy haciendo mayor. Nos pasa a todos y los gustos evolucionan y antes no podía ver ni de lejos los relojes en tonos dorados y ahora me gustan sobre todo en acero y dorado. Y antes los relojes de menos de 39 milímetros me parecían excesivamente pequeños y sin embargo ahora un reloj de 38 milímetros con esta estética añeja vintage me resultan realmente atractivos. Y los siguientes relojes donde Vario tiene también su nicho y está haciéndolo muy bien son en esos relojes que emulan a los relojes de la Segunda Guerra Mundial, relojes de trinchera, relojes parecidos a la Dirty Dozen. Y aquí lo que tenemos ya es un reloj bastante interesante que luego veremos y que es muy particular porque lo que quiere la marca, según me comentó Iván, es que el reloj envejezca de manera muy particular y vaya madurando con nosotros. Para eso, pues, aparte del bronce, lo que le han dado es unas agujas de latón sin tratar. Luego lo veremos más detenidamente y más detalladamente, pero la verdad es que el reloj está muy bien, además han mejorado el lumen, que esto es un punto a favor, y en definitiva lo que nos da Vario, que nos da unas cosas que tienen su nicho, unos relojes que tienen menos competencia y no es de extrañar que cuando se tratan de financiar proyectos en Kickstarter o en Indiegogo, lo que lo han logrado es financiación completa en 5 minutos. Esto es realmente interesante. Mira, habrá relojes que tengan más o menos compatibilidad conmigo, tienen relojes también de latón, que yo creo que es un material que a mí desde luego se me hace especialmente atractivo para la relojería. Yo creo que en definitiva el acero es un grandísimo material. El bronce, ¿por qué no? Está muy bien a nivel de peso. También es parecido al acero y tiene un envejecer curioso, está muy bien, pero sin embargo a mí el latón no me acaba de gustar. Aparte, yo creo que el latón es tóxico. El bronce, en cierta medida, si no lleva níquel, en teoría no es tóxico, pero yo pues, creo que cuando sale esa pátina, no me extraña que Tudor lo que haga, aquí nos dan tapas de acero sin ningún problema, porque no se va a ver. Y es que es muy curioso, en definitiva, ver las diferencias, y esto nos va a dejar un poco, pues, sorprendido que haya tanta diferencia de color entre los diferentes bronces. Y luego también he visto, y se han quejado en los foros, que en AliExpress vender algunas cajas diciendo que son muy baratas, pero diciendo que son cajas de bronce y lo que en realidad son es cajas de latón. Pues bueno, hay que tener cuidado, ya sabéis, el latón es mucho más barato, por lo tanto, pues van a producir cajas de latón que era en definitiva el material en el que se producían muchísimas cajas de relojes en los años 60 y 70. Latón o latón cromado era lo habitual, ¿vale? Pero yo creo que podemos remontarnos a... Porque sí, ahí va a estar el Bronzo, que es un reloj que volvió a traernos lo que eran los relojes de bronce.
que luego popularizó Tudor, que ya se hizo un auténtico fenómeno. Pero antes de estos, vamos a decir, modelos actuales, ¿quién va a estar? Pues el gran Gerald Yenta. Vaya tío, como dice el gran Miguel. Y sí, Gerald Yenta en los 80 ya nos trajo un reloj de bronce. Es raro para los estándares actuales. En definitiva, Gerald Yenta tenía su propio proceder, no nos vamos a engañar, era un genio de lo que son los diseños de relojes, pero en esta ocasión yo creo que este Gefica es un tanto difícil de mirar. También estaba en los 80 una marca muy curiosa, Chronoswiss, creo recordar, que en plena crisis del cuarzo salió a darnos relojes con movimientos automáticos. No era suiza, posteriormente se trasladó a Suiza, era alemana y por el 87 también nos dio una especie de reloj. Este sí que me gusta, un regulador en bronce. La verdad, una apuesta bastante pues comprometida en aquella época, pero la marca aguantó hasta 2012. Yo pensaba que la marca ya había desaparecido porque hace tiempo que no oía hablar de Chronoswiss, pero al parecer en 2012 la compraron y la trasladaron a Suiza ya finalmente. Bueno, relojes bastante curiosos que son los precedentes de lo que pasó con el bronce de Panerai, que simplemente los mercados se volvieron locos, se agotaron y eso sí, en la reventa ya estos Panerais lo que hacían era superar con creces los 40-50.000 euros. Un reloj que desde luego puso a Panerai como una de las máximas apuestas relojeras de la década pasada, que no de la actual, en la que Panerai lo está pasando ciertamente mal y sus números ya no dan. No sabemos qué continuidad tendrá esta marca, pero al parecer están un tanto achuchaditos. Ya veis cómo en la economía actual de los éxitos pasados, Panerai hace una década era lo más, y sin embargo en la actualidad ya no tenemos ni Panerai en las cumbres, en la cima relojera, en ese Olimpo relojero ha caído y está cayendo, vamos, de una manera estrepitosa, pero no solo eso, es que ya sus modelos parece que carecen de sentidos ya, ni un tío cachas como Sylvester Stallone, que era también casi su máximo abogado, pues no sé si lucirá semejantes relojes. Y son bonitos, ¿eh? Porque a mí me encanta. Tiene ese toque casi industrial, steampunk, no sé. Sus relojes tienen algo, tienen magia. A mí me gustan. Me gusta, pero me gustan incluso todavía un poquito más sus modelos de los 50, ¿vale? Pero bueno, ya veis. Quien al final acabó cosechando el éxito, 2015-2016, ahora no recuerdo, fue Tudor, porque sacó este bronce y ahí sí que se popularizó y todas las marcas empezaron como locas a darnos relojes de bronce. Poco después, 2018, ahí estaba Oris con su Big Crown, un reloj que se me escapó hace poco en una subasta por muy poquito y por no decidirme, porque muchas veces te dan miedo que estos relojes te la cuelen de alguna forma, no sé, yo ya me cuesta mucho comprar relojes caros cuando no son en tiendas. Hay muchas estafas, no sé, en principio todo parece adecuado cuando se trata de un reloj de bronce, va a ser un reloj difícil de falsificar, pero es que yo ya no me fío y por lo tanto al final pues estuve un poco timorato y perdí la puja. Pero sí, en definitiva, pues Oris también se apuntó al carro, hay toda una serie de marcas que la han hecho muy bien y que nos han dado sus propuestas en bronce y es que son relojes muy interesantes y a mí me van a gustar. Tienen una calidez muy particular. Son pues unos relojes que desde luego ahora que entra el otoño van a estar francamente bien y quedan muy bien en nuestras muñecas. Yo los disfruto mucho. Cuando te pones un reloj diferente siempre para mí es una experiencia nueva y me gusta vivirla. Ahí está la delicada elegancia que va a tener este reloj vario en nuestra muñeca y que yo desde luego no puedo negar que durante esta semana que lo estoy probando lo estoy disfrutando realmente. Así que poquito más, yo creo que ya directamente lo que podemos pasar es a ver los diferentes relojes de bronce que hay en mi colección, con lo que cabecera y empezamos. Cuando hablamos de relojes de bronce, la clave está en entender que no todos los bronces son iguales. Hay todo un mundo de aleaciones detrás de ese color tan particular que vemos en la muñeca.
El más clásico es la aleación de cobre y estaño 8, también conocida como bronce fosforoso. Es el de toda la vida, el que usaban los antiguos instrumentos marinos y que Panerai recuperó con su mítico bronzo. Este bronce lleva alrededor de un 92% de cobre y un 8% de estaño, con una pizca de fósforo que mejora su dureza y resistencia al desgaste. Es relativamente fácil de mecanizar y cuando envejece desarrolla una pátina verdosa muy característica, ese tono que parece salido de un barco antiguo y que enamora a los puristas. Luego tenemos al más moderno de la familia, la aleación de cobre y aluminio, o incluso la de cobre, aluminio y níquel. Aquí el cobre se mezcla con entre un 8 y un 11% de aluminio y a veces con pequeñas dosis de níquel o hierro, resultado una aleación mucho más resistente, más dura y con una capa natural de óxido de aluminio que protege al metal del ambiente. Su color tira más al dorado y la pátina tarda más en aparecer, lo que lo hace ideal para quien quiere el encanto del bronce, pues sin tanto verbing marinero. Es el que usa, por ejemplo, Tudor en su Black Bay Bronze, porque además de ser robusto, no mancha la piel y resiste mejor la corrosión del agua salada. Y ojo, también hay bronces de silicio, más fáciles de trabajar, o incluso latones, aunque estos últimos son otra historia, porque son más blandos y amarillentos, usados solo en relojes muy económicos que imitan el tono del bronce sin sus ventajas reales. Si entramos en los números, que también tienen su encanto, verás que la aleación de cobre y estaño 8 suele moverse entre los 250 y los 600 megapascal de resistencia a la tracción, mientras que la aleación de cobre y aluminio níquel puede alcanzar los 640 megapascal, con una dureza que se acerca a la de algunos aceros inoxidables. Dicho de otra manera, no todos los bronces son blandos. Algunos pueden soportar perfectamente el trote diario, los golpes y hasta el paso del tiempo mejor que un acero común. Y eso no es marketing, es pura metalurgia. Pero el encanto del bronce no está solo en su fuerza, sino en cómo envejece. La pátina no es oxidación en el sentido negativo, es una capa de compuestos que se forma en la superficie cuprita, malaquita, brochantita, nombres que suenan casi poéticos y que protegen al metal. Es lo que le da esos tonos marrones, verdosos o incluso azulados. Cada reloj pátina de manera distinta, porque cada muñeca tiene su química, el sudor, la humedad, el aire, todo influye. Dos relojes iguales pueden envejecer de forma totalmente diferente y eso, amigo mío, es lo que hace que un reloj de bronce sea tan personal. Y claro, no es solo estética, el bronce tiene un pasado marinero muy potente. Era el material de las hélices, los timones, los herrajes de los barcos, todo lo que estaba en contacto con el mar. Así que, ¿qué mejor metal para un reloj de buceo? Tiene ese aire aventurero, un poco nostálgico, de explorador de otro tiempo. Pero además tiene su lado práctico. Bueno, el bronce es no magnético, o sea, no se ve afectado por campos magnéticos como otros metales. Aguanta bien la corrosión, sobre todo en las aleaciones modernas, y tiene ese tono cálido que el acero nunca consigue. Incluso, dato curioso, tiene propiedades antimicrobianas, así que técnicamente es un material limpio. Aunque seamos sinceros, nadie se compra un reloj de bronce por higiene, se lo compra porque tiene carácter. Así que, en resumen, la aleación de cobre y estaño 8 es el bronce romántico, el del alma marinera y la pátina viva, mientras que la aleación de cobre y aluminio, la moderna, es el bronce técnico, el que aguanta lo que le echen y se mantiene más limpio y dorado. Ambos tienen su encanto, pero el primero te cuenta una historia en la muñeca y el segundo te asegura que podrás llevarla muchos años sin sustos. Dos formas distintas de vivir el mismo material y ambas irresistibles para los amantes de los relojes con carácter. Podéis ver qué sensación tan cálida y particular da el bronce. Unos tonos que, en no mucho tiempo evolucionan. Estamos ante un reloj muy característico. Ya os digo que estos tonos dorados, desde luego, van a tener su público y yo creo que últimamente están consiguiendo gran aceptación porque quizá no sea
unos tonos tan brillantes como lo son el oro y a mí me gusta mucho. Ya veis que estamos ante un reloj que lo que homenajea es a ese fin de la Segunda Guerra Mundial. 80 años han pasado ya, casi nada. Un reloj, desde luego, que va a tener esa característica de reloj de época, reloj de campo si queréis, ¿verdad? Un reloj que ha mejorado bastante la luminiscencia, numerales arábigos, dial texturizado, la marca Vario está horadada en lo que es el dial, a su vez tiene el pequeño segundero que lo hace pues tan elegante, con ese diseño vintage, corona roscada y grabada. Este reloj se va a poder sumergir sin problema a 100 metros. Bueno, suficiente para nadar. En definitiva, ya veis, un reloj curioso, las agujas de latón, además de un latón muy particular que no ha sido tratado para pues que el reloj envejezca. Esto es muy curioso. Movimiento Miyota 82S5, ¿qué vamos a decir de los movimientos Miyota de la serie? Pues 8000, pues que son auténticos tractores y que ya están archiprobados. Unos movimientos con una arquitectura bien sólida. Cristal de zafiro, que no sé si lo he dicho, para un reloj que desde luego es realmente interesante. Bronce alumínico. Cambiará con el tiempo, pero menos que estos bronces que son el bronce clásico, bronce marino, y he comprado otro Disdai porque este desde luego ya veis cómo cambia, desde luego pierde el brillo, es una cosa que yo creo que por mucho que lo pasemos y lo cepillemos con vinagre, pues yo creo que no va a recuperar, ¿vale? Se le ponen unos tonos chocolate a este bronce hecho pues como toda la vida con estaño, el bronce marino. Ya veis que incluso le empiezan a salir esas distintivas motitas verdes que en el foro dijo una persona que las odiaba porque dice que alguna vez le habían llegado a manchar la camisa. Pues bueno, esto también puede ser, pero ya veis una nueva reedición de este Addis Dive y es muy curioso cómo en poco tiempo yo compré este hace varias semanas y la verdad es que pues ese brillo inicial con el que llegó, pronto se le acabó de quitar. Hay que ver cuánto tiempo habrá estado esta caja manufacturada, no lo sé, pero ya veis que en cuanto alguien se mete al mar, le da un poquito de vida a estos relojes, pues los relojes cambian con nosotros. Es muy curioso y a mí me gusta. Sí que es cierto que el bronce va a ser un poquito más blando que el acero, sobre todo algunos determinados modelos de bronce, y para los mecanizados pueden ser más problemáticos. Perdemos quizá un poquito de funcionalidad, pero sin duda ganamos en calidez y en estética. Y ya os digo, no sé, pues yo creo que es obvio la comparación entre los diferentes tonos de bronce. Bronce alumínico y bronce con estaño. Desde luego pueden llevar otro tipo de materiales. En este caso, me extraña que lleven níquel, porque el níquel sí que es tóxico para la piel, pero bueno, nunca fiándose, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que esto ha sido solo una pequeña muestra de lo que son mis relojes de bronce, unos relojes muy particulares y sobre todo, en definitiva, es lo que los relojes nos hacen sentir, que es lo importante. Estos relojes, por su condición diferenciada, nos van a dar unas sensaciones que no nos dan los relojes de acero, y yo creo que ya solo me quedaría ponerme el reloj en la muñeca. Me gusta mucho las propuestas vintage que nos da la marca Vario, me gusta mucho que hayan optado por elegir el bronce para este modelo que conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial, un material que desde luego tiene esa parte quizá un tanto negativa, que es para aquellos que no les guste la pátina, que van a observar cómo pues quizá el reloj se queda un poquito feo, pero para las personas que les gustan que su reloj sea algo dinámico, algo vivo,
pues el bronce va a ser una alternativa realmente interesante. Así que con esto me despido. Ha sido un placer, como siempre, traer un reloj un tanto diferente, así que solo me restaría desearos que seáis muy felices y que disfrutéis de vuestros relojes.